¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 18 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kema. Qué enojado te escuchaste en la intro. Es que ahorita tengo que meterme en ese flow. Ya después van a entender por qué. Hasta te cambia la voz como si fuera la de La Roca. No, es que ahorita viene un episodio que me gustan, esos salseros que me emocionan. Episodio va a valer la pena. Nos atrasamos una semana, pero les aseguramos que va a valer la pena. Es que estuvimos huyendo de casa en casa por lo que vamos a decir hoy. No, es que sí está peligroso. No nos siguen, mira, yo sinceramente espero no decir algo que ofenda a estas personas, porque ya vas a ver que están muy bien organizados y si deciden que quieren encontrarnos no les costaría nada. Nada. Y yo que viajo en bus tengo más miedo todavía. En fin, viene un episodio muy bueno, muy barrio. Es algo, el lado como oscuro, podemos decir, de Guatemala. Sí, por supuesto. Entonces, el lado oscuro. Creo que es lo que más nos afecta como país, que se da por ciertas situaciones como corrupción, falta de educación, pero al final todo llega a este tema que es el que más nos preocupa, que más exigimos que se controle y que no se puede. Y van a saber por qué y cómo funciona todo este tipo de organización, o podemos decir mini sectas, ¿no? Pues ¿cuál es tu es que ya para todo mi... O sea, a ver, desde ese episodio ya veo todo sectas, o sea, literal veo todo, ya veo una organización, esos son los sectas, una pirámide. Pero si lo quieren ver así, ya van a sacar sus conclusiones, pero vamos, ¿qué te parece si vamos de una vez? Porque no quiero atrasarme otra semana. No, pinche internet horrible que también nos hizo atrasarnos. Ya me enojé, mejor vámonos con la intro. En esta ocasión queremos hablar sobre un problema que ha afectado a nuestro país, Guatemala, y también a Centroamérica y a muchos otros países de América Latina, y es sobre las pandillas o maras. Así que en el episodio número 18, Johnny, vamos a hablar de este tema, y te quiero preguntar, ¿cuál es tu concepto de pandilla o mara, como también se le suele conocer? Solo dijiste eso, se me puso la piel de chinita, mano. Creo que es algo que nos ha afectado de una u otra manera a todos. Hemos tenido alguna experiencia con estas personas, y aunque se toma a veces de burla decir que es del barrio o que no te falta barrio y toda esa onda, ya la palabra mara ya así lo básico, sin decirte nada, con mucha información, ya suena a personas que no se andan ahí con molestadera, ¿va? Ahí si quieren algo lo tienen, y si no pues lo consiguen. Y como el salió de la... ¿no? Lo quiero, lo tengo. También va. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Son personas bien organizadas. Incluso deberían estar en el Congreso, mano. Quieren encontrar a alguien, así lo consiguen, ¿no? Estoy seguro que estas personas están mejor organizadas que todos los del Congreso. Eso definitivamente. Eso es cierto. Ellos son como el Google. Les es que le colocas alguna información ahí y... No, ¿sabes cómo son? ¿Has visto las películas de Rápido y Furioso? Este aparato que tienen que se llama el Ojo de Dios. Ya. ¿Quieres información de alguien? Te vas con una de estas personas y te lo encuentran así, mira. Hasta el link de sus redes, sociales te envían. Pero sí, en definición es eso. Aquí en Guatemala, una pandilla o una mara es una organización, llamémosle criminal, porque se dedican a estos actos. Y sus principales acciones son el cobro de extorsiones, robos, ventas de drogas y a tener una guerra a muerte contra la pandilla rival. Ya vamos a hablar cuáles son las que tenemos aquí en Guatemala, que son principalmente dos. Hay más, pero creo que varias. Las que más afectan aquí a Guatemala son dos, la Mara 18. A ellos no les gusta que se les llame Mara, no sé por qué. No. Así que sería el Barrio 18 y la Mara Barrio 18. Son los que más afectan aquí a nuestro país por cuestiones de violencia, y que por lo general estos grupos están conformados de gente joven,
que va desde niños, tal vez de unos 8 o 9 años, hasta reclutados, hasta los 35, que no es porque ese sea el límite que los permiten, sino que, ¿cómo te podría decir? Es como el promedio de vida que esta gente tiene, porque no pasan de los 35 años. Promedio de... Sí, es que es difícil. Todavía podemos entrar. Es difícil encontrar mayores de 35 años porque por lo general ya están muertos, y por increíble que... Bueno, o en prisión. Así que las noticias siempre miras que tienen como entre 18 o 25 cuando sale alguna noticia de estas, pero es algo que ellos ya aceptan. Y es como el lado oscuro de Guatemala, o de muchos jóvenes. A veces nosotros nos decimos, incluso a veces bromeando, yo que no tengo ganas, no tengo ánimos, pero me pasa esto, me pasa lo otro, tengo deudas, tanta cosa, pero hay personas que están peor que nosotros. Y ellos buscan apoyo en diferentes lugares, no les dan, entonces estos grupitos les brindan esas opciones. Exacto. Pero con monedita de oro, porque tienen que devolverlo con lealtad. Sí, y dependiendo del lugar de origen de donde sea la persona o el grupo en sí, creo que está como ya entre su cultura. Si vos creces en algún asentamiento, en alguna zona roja, creo que desde pequeño tenés ya en la mente que ese es un estilo de vida y muchos ingresan porque les gusta, no porque los obliguen, sino porque desde pequeños ya quieren ser parte. Es un tema muy extenso y creo que en su debido momento lo vamos a tocar. Pero antes de empezar ya de lleno con la historia, queremos aclarar que no queremos insultar a nadie. No queremos tener malos entendidos. No quiero aparecer ahí en una cuneta. No quieres aparecer en bolsas. O en costales o envuelto en una sábana. No, pero ya en serio, no queremos insultar absolutamente esto. Esto lo hacemos totalmente informativo. Sí, es con fines informativos. Sí, no los vamos a acusar de nada. Si quieren saber cuáles son los delitos que estas personas cometen, pueden ir a googlear. Ahí hay noticias a diario. Nosotros lo que queremos dar es como la historia, el origen, cuáles son los conceptos que se utilizan dentro de estas organizaciones, a qué se dedican, cómo están organizados y todo eso. Pero antes de empezar tengo una pregunta. Bueno, pues me dio curiosidad el tema que ahorita vamos a hablar. ¿Por coincidencia ya lo tenías agendado o porque estamos en el episodio 18? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues es ahí jugar con los números, porque es un episodio que ya quería traer al podcast y creo que el número se presta para eso. Y cabal... Tengo miedo cuando sea el 69. No sé qué va a tocar ahí, pero ya dimos como un concepto bastante simple, así básico, a grandes rasgos de lo que es esto. Sería un buen punto para dar a conocer la historia, al menos aquí en Guatemala, de cómo se iniciaron las maras o las pandillas. Fíjate que en mi familia siempre se ha contado que vivir en Guatemala, en la capital, en Mixco, todo eso, no siempre fue así de peligroso. Parte de mi familia, creo que te he contado, vivió en la zona 6 de Mixco, que es la colonia El Milagro, tal vez de allá por los años 70 a los 2000 por ahí. Y que ahora es una de las zonas más peligrosas de todo el país. Escuchas noticias o escuchas el nombre de Colonia El Milagro y rápido pensás, aquí barrio. Es peligroso, aquí es de barrio. Pero mi familia cuenta que antes vos podías andar de noche sin miedo a que te pasara nada, que te podías atravesar incluso los barrancos. Hay un barranco que lleva de esta Colonia El Milagro hacia la 1 de julio y que lo podías pasar de noche y no pasaba nada. Toda la Llorona. Sí, el más es el miedo de que te apareciera un espanto, pero que lo que sí habían eran grupos de adolescentes que se tiraban barrio entre las secciones donde vivían y que de vez en cuando se iban a los golpes, pero no pasaba, digamos que a más, solo era lo normal, ¿no? Sí, como cualquier grupos de adolescentes que quieren demostrar que uno es mejor que otro y así. Pero como que ahí da el inicio de todo esto, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Ahí da inicio a todo esto porque ese es el ejemplo en esa colonia
pero seguramente en todas las demás partes de Guatemala pasaba lo mismo. Habían grupos juveniles influenciados por la cultura popular que se juntaban según sus gustos. Normalmente había gente que les gustaba el rock y hacían sus grupitos. Había gente que les gustaba el hip hop, hacían también su grupo, dependiendo, no sé, alguna película que les gustara y cosas así, se iban como organizando, y que ahora tal vez se les conoce como tribus urbanas. Creo que sería un buen término para describirlo. Pero antes era esto lo que existía en Guatemala, no había nada de mareros, pandillas, esos términos no existían. Solo grupos, o sea, que de ciertos lugares que controlaban ciertos lugares. Sí, o que se mantenían en esos lugares. Se mantenían en esos lugares, pero y de vez en cuando tal vez hacían ahí algún acto delictivo, pero no era como su principal función. Pero todo esto cambiaría allá por los años 80, que es donde se tiene conocimiento de las primeras maras en Guatemala, y que son grupos de los que la policía sí tiene archivos y que salían en las noticias y que se puede confirmar que cometían actos delictivos. Y se trata de dos grupos, uno llamado los Five o los Cinco, que como podrán deducirlo, se trata de un grupo que actuaba en la zona 5. Así como el Lobo Vázquez tal vez era uno de estos integrantes. Lobo Vázquez es su oscuro secreto. Pero sí, ponete, no estoy diciendo que el Lobo Vázquez sea de estos integrantes, pero eran algo así, porque estos grupos lo que hacían era reunirse en las calles y se ponían a bailar y hacían sus el inicio del breakdance. Como breakdance, algo así. Estaban como influenciados por toda como la cultura como las pandillas estadounidense. Sí, como de New York, de Los Ángeles, creo que se escucha mucho toda esta cultura, como por ejemplo... Sí, como por ejemplo, ¿cómo es este grupo de Dr. Dre y Ice Cube, los NWA? Sí, pues venían como que tomaron eso de ejemplo. Ajá. Que lo podían hacer acá. Y dijeron, queremos hacer esto aquí en Guatemala. Y así en Zona 5 estaban los Five. También había otro grupo que se llamaba la Mara 33, que era de la Zona 6. Eso había escuchado. Y estos como que sí eran un poco más agresivos, que se dedicaban específicamente ahí a hacer actos delictivos como consumo de drogas, robos, y en varias ocasiones estos chocaron los Five y los 33 y dejaron a varios muertos que salían en las noticias, y es por eso que te digo que hay registro de esto, de que es como las primeras pandillas que tenía la policía en sus archivos. Los rebeldes, podrían decirse así. Sí, los rebeldes, los que no querían hacer caso a la ley. Sí, porque si no hacían muchas fechorías o como saben, nada más como rebeldía y me vale madres la poli, hago lo que se me da la gana, pero no habían tanto como hacen ahora, o sea. No, y en esa época, bueno, creo que actualmente también. Bueno, de eso que se miran drogos, sí. Hasta uno les dice, dame un poquito. A lo que voy es que eso como que a los jóvenes les atrae. No es de solo esa época, sino hasta ahora. La rebeldía les atrae. Si sienten que están rompiendo la ley, que están llamando la atención, quieren pertenecer a un grupo de estos. Y no es mentiras. ¿Te acordás una anécdota rápida aquí? Un clichecito de allá cuando teníamos, ¿cuánto? ¿16, 17? Por ahí. Sí. Cuando nos fuimos a XY lugar con un grupo de jóvenes que estaba organizando algo. Y tal vez los de la vieja escuela van a entender esto. Una referencia por ahí. Y nos fuimos a contar. Así empezó a llegar Mara, empezamos a conocer Mara. O sea, digámoslo como tal, era una reunión de Twitter. No yo tratando de acolchonar el cuentazo. No vamos a decir grupo específico, pero era una reunión de Twitter. Sí, cuando se hacía antes. Y nosotros diciendo que éramos mayores de edad, ahí tranquilos, disfrutando, echando... Bueno, que no nos agarraron. Pero sí es cierto, si nos llamó la atención ir a nosotros, siendo menores de edad, y todos felices regresamos diciendo, pertenecemos a tal XY grupo. Pues algo así me imagino que sintieron estos patojos que empezaron a reunirse o empezaron a ver que otros andaban en ese grupo, que nadie les tira nada. Esos incluso tienen respeto. Y ponete a pensar que antes no había internet.
la diversión era otra, entonces tenían que ver cómo a pura pasar mano el rato. la diversión. Sí, creo que lo que más le gustaba a la gente en esa época era ir a la calle, pasar el Es rato que en la calle. incluso ahora te aburrís de estar en internet desde la calle. Pero yo creo que ahora hay muchos que prefieren estar encerrados en la casa jugando Bueno, redes ahora sí, sociales, viendo series y prefieren eso que Dándonos. salir a la calle. Yo personalmente soy así. Prefiero quedarme en la casa viendo alguna película, alguna serie o viendo ahí Twitter, Facebook que andar en una fiesta. Pero antes no era así, antes era lo contrario, no había internet. La distracción principal de la juventud era las fiestas. Es que sí. Bueno, creo que eso y sigue llamando la atención Sí, todavía. bastante. Pero volvamos de nuevo a estos dos grupos, específicamente a los Five de la zona 5. Este grupo se volvió bastante popular y creció así increíble, creció muy rápido y era inevitable que entre sus miembros hubieran diferencias, porque de entre tantos integrantes que habían ya no tenían como la idea original, ya no eran lo mismo. Entonces esta Mara Five se dividió en dos bandos, que era más por la música que escuchaban. Uno de estos bandos eran los Breaks, que tomaron el estilo de pandillas que veían en Estados Unidos, que veían en videos musicales, y que les gustaba principalmente el rap y el hip hop y todo este rollo del breakdance, que los hizo tomar ese apodo de los Breaks. Los Breaks. Me gusta ese nombre. Estaba... Hasta me uniría. Y por otra parte, los que no eran así bailarines, no tiraban los pasos prohibidos, hicieron otro grupo que se llamaba los Rockeros. Creo que estos no necesitan contexto, el mismo nombre te dice que les gustaba. Esta gente disfrutaba de la música rock, metal, vestirse de negro, tener el pelo largo, todo lo que los primeros así rudos. Los primeros emos. No, eso ya es otro rollo, pero digamos que es una como tribu urbana así. Estaban los que les gustaba el rock y los que les gustaba el hip hop. Y como podrás imaginar, de alguna manera estos tenían que financiar sus fiestas, todo lo que hacían, así que recurrían a la venta de drogas, a asaltos, a robos, lo que sea que les diera dinero, no les importaba nada más. Ahí es donde ya empiezan a hacer las fechorías, lo delictivo. Sí, y ahí empiezan con todo eso. Eventualmente los rockeros creo que maduraron con el tiempo, fueron evolucionando. Sí, porque creo que como cualquier adolescente en algún momento creo que dejas ya por un lado todo eso. Entonces como que se fueron alejando del movimiento, cada quien tomó su vida. Y como que ya no era necesario tener este aspecto de gente ruda. Se casaron, tuvieron sus hijos, se dedicaron a otra cosa, consiguieron un trabajo, yo qué sé. Total que este grupo de rockeros como que fue desapareciendo. Pero los que sí se mantenían eran los Breaks. Tal vez por este estilo de calle que tenían, como que se les quedó ahí impregnado. Entonces, ahí sí que cuando estás ahí en el barrio ya no podés salir. El barrio ya no sale de uno. Sí, el barrio ya no sale de vos, como Will Smith vino a Guatemala, se fue, pero Guatemala no salió de él porque ya lo dejó los Oscars. Hablando de Will Smith, tal vez sí Lobo Vázquez sí sea de este grupo de antes. Una vez le enseñó los movimientos a Will Smith, y como hacían estos grupos, hacían sus bailes. Le entró al barrio Will Smith y ahora no deja que nadie lo insulte porque ya le tira ahí. ¿Qué está pasando aquí? Me estás fronteando. No. Vete para acá, pues, hijo de la gran. O sea, que me estás diciendo que Lobo Vázquez es el culpable de que Will Smith se puso violento. Quizá esos movimientos ahí le hizo que le entrara algo ahí a él. Le entró. Ahora quiero conocer a Lobo Vázquez y que me enseñe esos movimientos. Los van a tomar en serio, después los van a venir a buscar por estar chingando. Se me abrió una duda ahorita que estás contando todo esto. Tenía conocimiento de los Five, pero no de los rockeros. Entonces, por lo que estoy escuchando es que los rockeros desaparecieron porque maduraron, entre comillas, y cada quien escogió su camino. ¿Y qué pasó con los
estos chicos, los Blakes, Ah, ¿maduraron o siguieron en la misma, en el mismo, no, en el mismo, precisamente con los breaks me quiero quedar. O los o vamos como, a o encontrar. evolucionaron? Sí, como que hicieron una evolución así grande, como si fueran un Digimon, como si fueran un Pokémon. Y me quiero quedar con ellos específicamente en este punto porque creo que más adelante en el episodio los vamos a volver a encontrar. Porque, como te decía, estos tenían un estilo así más callejero, más de barrio. Y hay que tenerlos en cuenta porque aunque no hay un dato oficial, según mi pequeña investigación, coincide con algunos datos que podrían ser el origen de lo que ahora es el barrio 18. Pero faltan unos añitos para eso. Yo pensé que el barrio 18 era de la 18, ¿va? Valga la redundancia, ¿no? Que de ahí nacieron. Yo también pensaba Yo pensé que los Break ahí tuvieron hijitos y estos hijitos dijeron, bueno, vamos a fundar nuestro barrio y será la 18. Yo también pensaba. O algo así fue. Ese podría ser el origen del barrio 18 en Guatemala, porque creo que para entender cómo llegó esa pandilla aquí a nuestro país y a toda Centroamérica, a toda América tal vez, es necesario conocer cuál es la historia de la pandilla original. Y también vamos a hacer aquí una pequeña invitación a la Mara Salvatrucha, porque las historias de estas dos son muy parecidas, son similares y ocurren casi en la misma época. Así que vamos a viajar ahorita hacia Estados Unidos. ¿Qué te parece? No tengo viso. Bueno, Con pues, bromas le dicen ahorita. No. bueno, pues A a ver. tramita tu visa y regresamos para Ahí este regreso. episodio. Ahí por el episodio 300 más o menos vamos concluyendo. A ver, viajemos hacia allá, ves, imaginariamente estamos allá por los, ¿qué? ¿Los 80, 90 por ahí? Sí, 80s es buena época. Bueno, antes de viajar para allá, vamos a hacer una pequeña mención a lo que fue el conflicto armado interno o guerra fría que se vivió en Guatemala entre los años 60 hasta los 90. Ujú. En El Salvador tal vez la conocen como guerra civil, que sucedió casi en la misma época, fueron acontecimientos diferentes, pero prácticamente afectó de la misma manera a estos países y tal vez a otros países de Centroamérica. No conozco bien, por ejemplo, la historia de Nicaragua, Honduras, todo esto, pero creo que por esos años fue muy difícil para todos los países y podrían tener historias similares de guerra. Pero creo que un punto de partida aquí en Guatemala fue el terremoto del 76, del que ya hablamos en este episodio, por cierto, Ujú. y que causó grandes daños al país, que dejó gente en extrema pobreza, dejó otras personas sin familia, prácticamente cambió la vida de toda la nación. Aquí mucha gente se quedó sin nada, no tenían dónde vivir, no tenían qué comer, muchos, como te decía, se quedaron sin familia, por lo que estas personas se vieron en la obligación de emigrar hacia Estados Unidos en las décadas de los 70s y 80s, llegando así en grandes cantidades a diferentes estados de allá de Gringolandia. No, pero mira, desde esa fecha ya empezó esto de irse para, como le dicen aquí, va, de irse para el norte. Indocumentados, le vale madre pasarse las Seguramente fronteras. desde antes, pero creo que la necesidad no era No era tanto como tanta. después del terremoto. Porque incluso si hablas con personas ya mayores, te das cuenta de cómo era la vida antes en Guatemala. La moneda valía mucho más. Estaba casi ahí comparándose con el dólar. Te dicen que, por ejemplo, con 1 centavo comprabas el pan para toda la familia. Anécdotas así. Sí, creo que sí había escuchado que con 1 centavo comprabas como para pan para 2 días. Exacto. Entonces creo que la necesidad de emigrar no era tanta como después del terremoto. Pregunta, ¿qué tiene que ver la migración con esto? Tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Y ahorita te voy a contar cómo se conecta. Porque tal vez por lo cerca, muchas de estas personas encontraron hogar en California, específicamente en Los Ángeles. Esta ya era gente adulta que pudieron trabajar y poco a poco construyeron un hogar definitivo por allá. Y claro, pasaron muchas dificultades, pero se las arreglaron. Y al mismo tiempo en que iban atravesando por todo este
cambio, debían lidiar con la delincuencia que acechaba a sus hijos y a ellos mismos. Y ya que estos niños, hijos de migrantes, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, crecieron en barrios de Los Ángeles que eran territorio de otras pandillas. Por ejemplo, los Crips y los Bloods. No sé si los has escuchado. Creo que en una serie los escuché, pero no le puse coco al sí. No me puse por investigar ni nada de eso. Pues son pandillas de Estados Unidos, más de Los Ángeles. Y para dar ahí un dato, hay muchos artistas famosos que pertenecen a estas bandas. De los Crips, así rápido te puedo mencionar a Snoop Dogg. Era un miembro de esta pandilla. Y como dato ahí random, por eso es de que a Snoop Dogg nunca lo vas a ver vestido de rojo. Siempre lo vas a ver de azul. Azul, sí, cierto. Y esto se debe a que son los colores que representan a estas pandillas. Los Crips son los de azul, los Bloods son los de rojo y son enemigos a muerte. A muerte. Y bueno, ese es un dato ahí extra. Y también estaba la mafia mexicana, la Clanton 14, que era... Eso sí los había escuchado. Que era una mara mexicana que en algún punto sus miembros querían darle la oportunidad de ingresar a migrantes centroamericanos. Y esta Clanton 14, los líderes rechazaron esta propuesta. Así que aquí se formó una nueva pandilla que llevaría por nombre 18th Street o Calle 18, que daría inicio a lo que ahora se conoce como la 18th Street Gang, Barrio 18, Mara 18 o simplemente la 18. La 18. Entonces se quedaron con eso porque se los negaron en Estados Unidos. Sí, esta Clanton 14, que era específicamente de mexicanos, no quiso a centroamericanos en su grupo. Entonces dijeron aquí vamos a nacer nosotros. Para defenderse de todos estos ataques de Crips, Bloods, mafia mexicana, Clantons, Latin Kings, todo lo que ya existía, hicieron esta nueva organización. Y ahora ya entiendo por qué se funda esto. Yo siempre viví engañado. No, y esta pandilla creció rápidamente, ya que admitían a personas de otras nacionalidades. Ya no eran solo centroamericanos o mexicanos, sino también llegaban cubanos, dominicanos, los que estuvieran dispuestos a aceptar las reglas y que tenían que tener su iniciación y que dieran la vida por ellos. Perro. Y por esta misma época y por la misma causa, digamos, de este maltrato que recibían los migrantes centroamericanos de otras pandillas ya establecidas, en otra calle de Los Ángeles daba inicio otro grupo que se conocería como la Mara Salvatrucha, la MS o la MS-13. Mira, ya empecé a temblar. Ya siento que me están vigilando. Cierro mi ventana. Esta estaba principalmente conformada por salvadoreños y es por eso el nombre, que aunque no se tiene claro por qué Salvatrucha, hay varias teorías como la de que trucha en El Salvador es como estar alerta. Creo que aquí en Guatemala lo he escuchado también, que te dicen trucha, que por ahí viene alguien. Como te digo, no hay un dato exacto del por qué eligieron ese nombre, pero es una teoría que para mí tiene lógica. Pero el dato aquí, el que realmente importa, es que tanto la 18 como la MS se formaron para protegerse entre sí y en un principio cuentan que se llevaban bien, ya que sus ideales eran básicamente los mismos y la única diferencia era que pertenecían a otra calle. Pero con el tiempo se fueron volviendo enemigos, como cualquier pandilla callejera no se lleva bien con otra, y empezaron la guerra entre Salvatrucha y 18. A ellos se unían la guerra que ya había contra los Latin Kings, la mafia mexicana, los Crips, los Bloods y todo lo que existía allá en Los Ángeles. Y esto preocupó al gobierno de Estados Unidos porque dijeron: hay que ponerle un alto, ya es demasiado, la violencia ya no la podemos controlar. Así que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto y se crearon leyes que permitían deportar a gente, pero en masa. Gente que estaba ya ilegal, los agarraban y los mandaban de regreso, pero era una cantidad
enorme que regresaban, no eran pocos, venían por cientos, por miles. Y deja de adivinar ahí, entre todos los que deportaban venían de este tipo de maras. Bueno, de grupos. Porque lo que les permitía capturar a la gente era que estuvieran haciendo cosas indebidas en la calle. Por ejemplo, encontrabas ahí gente que estaba causando desorden, que estaban borrachos, se acercaban a ellos la policía, los registraban si no tenían papeles, de una vez directo. Adiós, váyase de aquí del país. A otros los encontraban tal vez en las banquetas y lo mismo, les preguntaban por sus papeles, no tenían cómo demostrar que eran de Estados Unidos y de regreso tenían que confesar de dónde eran y de regreso a su país. Y así en los años 90 a Guatemala llegó una cantidad enorme de gente que regresaba. Vénganse para Guatemala, los regresaba. Y no solo en Guatemala, también en El Salvador, Honduras, Nicaragua, en toda Centroamérica. Bueno, esos países que mencioné son los que más sufrieron por la guerra. Y exacto, como decías, entre todos esos deportados venía toda clase de gente, incluidos pandilleros, que ya tenían como arraigada esa cultura y que ya no la iban a dejar de ninguna manera. La vinieron a incrustar acá. Y fue entonces cuando estos pandilleros vieron en nuestros países lugares hostiles donde había corrupción, podían burlar la ley, había pobreza, reunían las condiciones. Aquí sí la siembro. Sí, era como... ¿Qué voy a sembrar? Imagínate que era como un campo enorme que ellos vieron que podían... Para controlar y tal la onda. Que podían dar sus frutos. Aquí te la siembro, digo. Sí, dijeron, aquí es buena tierra para empezar. Entonces, a hacer el mezclaron las culturas, ¿va? Mezclaron las culturas de Estados Unidos y la que estaban haciendo aquí en Guatemala y se organizó. Y ahí creo que se empezaron a organizar. Sí, de hecho, tomemos por ejemplo a Guatemala. Creo que para los 90s aún no se habían recuperado de los desastres del terremoto. Había gente todavía en extrema pobreza y fue en estas áreas donde más se aprovecharon para reclutar gente, ya que les daban esa pertenencia a los jóvenes, a los niños, que en sus casas no les daban, no les ponían atención, pues los juntaban para llevárselos. Prácticamente estos grupos que vinieron les daban algo por qué luchar a esta juventud. Te tratan diferente, te dan como que voz en el grupo. Yo creo que te entra ese ego de decir, no, ellos me quieren más que a mi familia. Sí, los voy a proteger también. Entonces yo creo que se les mete como psicológicamente eso. Aquí es donde yo pertenezco, no en mi familia. Y eso es exactamente lo que pasó. Y así se volvió más grande la cosa. Sí, así el barrio 18 y la Mara Salvatrucha se fueron apoderando de colonias. Luego ya no era suficiente para ellos. Querían zonas enteras, municipios. Y ahora por lo que están peleando es por departamentos. Para que te des una idea de cómo han ido creciendo. Tal vez empezaron controlando sus calles. Y luego dijeron, bueno, pues ahora agarremos la sección entera, digamos que es nuestra. Y peleaban ahí contra los enemigos hasta que los lograban quitar. Y se agarraban la sección. Y luego decían, bueno, ya no es suficiente, ahora quiero la colonia, quiero que me pertenezca. Y empezaban ahí la guerra con otras secciones y se apoderaban de la colonia. Y luego, bueno, ya no solo la colonia, ahora quiero una zona. La zona 5, quiero por completo la zona 18. Y cosas así. Así han ido creciendo. Y por eso es de que hay tanta batalla entre ellos. Y es que en broma lo decíamos al principio, pero sí es verdad que, por ejemplo, ellos para encontrar una persona, puchis, increíble, man, te pueden decir hasta cuántas veces va al baño. Pero así como estas venitas que están regadas así en diferentes lugares, porque tenés razón que ahora también están en diferentes departamentos, pero ellos no se manejan, bueno, en todos son una mara, ¿va? Todos hacen un grupo. Sí. Pero estos grupos tienen como que subgrupos, algo así, que gobiernan cierta... eso, gracias, las clicas, que gobiernan ciertos sectores y se lo tienen que conocer de sí o sí. Sí, y tienen bien identificados a toda su gente. Si vos caminas en tu colonia tranquilo, es porque saben quién sos. No te van a hacer nada. Pero si te vas a otra colonia, tenés ahí un comportamiento extraño, ya te están vigilando.
porque no te conocen. Y si sospechan que sos uno de sus rivales, pues ya te van a acorralar y te preguntan qué onda. Por eso es de que el barrio El Gallito es tan peligroso, porque cuentan, yo nunca me he ido a meter y no planeo hacerlo, pero... Ese sí va al cuaderno, espérate, el cuaderno no ir al barrio El Gallito. No, fíjate que lo que se me hizo muy interesante fue una vez en TikTok que vi a un man que hizo como un reto de andar por el barrio El Gallito en su carro, no iba ni siquiera a pie, iba en su carro, pero el reto era hacerlo con los vidrios arriba y el carro polarizado. Y yo miraba en los comentarios que le decían, mano, ¿por qué hiciste eso? De milagro estás vivo y no sé qué, y seguí investigando por qué. Y resulta que todos los que no sean del barrio tienen que ir con los vidrios abajo para que puedan verlos, ver quiénes son. Y si van con el vidrio arriba, quiere decir de que se están infiltrando o son desconocidos que van a hacer algo, porque entre ellos mismos se protegen. Ponete, ellos extorsionan ahí a su misma gente, pero también pero te protegemos. Ajá. También los protegen es como que vengan otros. Sí, y fíjate que sí es cierto, porque cierta ocasión mi señora madre me contó que donde ella trabaja tiene que caminar como una cuadra para llegar a la estación de bus, y lo ha hecho por años. Y cierta vez me dio un quetzal. Y yo, ¿para qué me das un quetzal? Y yo, vos solo tenerlo en la mano, ¿no? Y íbamos caminando tranquilos. Y aparecieron un grupo de chavos de unos 17 a 25 años, quizá eran 4. Y nos dijeron, va, buenas tardes, siempre con respeto ante todo, eso es bueno, ¿va? Buenas tardes, dijeron, buenas tardes. Dieron una vara para un cigarro, ¿no? Y mi mamá, aquí está. Que si el man de atrás le dijo, usted es doña, voy a omitir el nombre, ¿qué tal, cómo está? Y mi mamá le dice, bien, gracias, ¿ustedes qué tal? Nosotros estamos bien, mire, perdón, no la identificamos por su mascarilla, ¿ve? Y le dijo aquel... O sea que fue hace poco. Sí, fue hace poco, y le dijo el que conoce a mi mamá, le dijo, mírenla bien, dijo, y miren bien a su hijo, dijo, ella camina siempre acá, y si algo pasa, ustedes ya deben de saber. Y aquello, sí, ya entendimos. Entonces mi mamá sacó su quetzal, aquí tengan, y el chavo, no tenga pena, no, tengan para su cigarro ahí. Y me dio un codazo, yo también, sí, un quetzal, y me dijo, qué buena onda, sigan adelante. Cualquier cosita, estamos ahí, solo levanten y chiflen, nos dijo, levanten la mano derecha y chiflen, dijo, esa es la señal, y nosotros ahí corriendo vamos. Entonces yo me quedé así como, puches, mi mamá ya pertenece a una clica. Entonces cuando le pregunté a mi mamá quiénes eran, y ella me dijo que a ella la asaltaron una vez y le quitaron todo, le quitaron su monedero, su teléfono y toda la onda, y se quedó bien asustado. Y la segunda vez que iba caminando ahí, cabal salió ya tarde, salió como a las 6 de la tarde. Entonces tenía que caminar esa cuadra para ir a tomar el bus, y cabal le volvieron a salir los mismos. Y ni modo, dijo, me van a asaltar. Y no les robaron nada. Como que ya la vieron que, la asaltamos ayer. La semana pasada, perdón, entonces esta semana no la asaltamos. Y pues me contó que a una, casi llegando a la cuadra, dice que le volvieron, la asustaron ahí, pero dice que se dio cuenta que no eran los mismos. Entonces la semana siguiente desaparecieron los mismos chavos y le pidieron dinero, ¿va? Para su cigarrito o algo así, o una vara, como normalmente dicen. Entonces ella les dijo que no tenía porque habían otros que le habían pedido dinero ahí atrás. Entonces el chavo le preguntó que qué otros, y solo ellos se mantenían ahí. Y mi mamá le dijo, bien, había otros. Y le dijeron, y aquellos solo se quedaron viendo. Y le dijeron a mi mamá que cualquier cosita que viera, que les avisara, porque ahí no podían estar otras personas. Y así quedó. Tan tranquilo. Entonces cuando llegó un momento en que la volvieron a atajar y le dieron las gracias porque mi mamá les dijo quién era. Y le dijo, no se preocupe, señor, que ellos ya nunca la van a volver a molestar. Ellos ya no andarán por acá. ¿Pero qué les hicieron? Entonces sí, de mi mamá dijo que también se sintió muy porque saber qué les hicieron. Y desde ese entonces, así, ya anda mi mamá dice sin... tranquila ahí caminando, ya es amigo de ellos. Cuando la miran la saluda, y mi mamá siempre le da su quetzal o sus 5 quetzales. Y a veces le dice, miren señor, si alguien ahí no le parece o le hizo alguna seña, o si un hombre ahí se sobrepasó, nos avisa y nosotros aquí venimos y arreglamos las cosas. Entonces mi mamá ya se acostumbró y ahí anda con su teléfono afuera, en la parada del bus, y no tiene miedo. En el bus ya la conocen, ya no le dicen nada.
Y cabal, entonces ahí sí tienes razón lo que comentabas, que así como ahí del gallito, a que te asaltan pues, pero a la vez te cuidan de otros, porque hay otros que tal vez no te conocen y te apuñalan o te disparan así, entonces aquellos están ahí listos para proteger. Pero sí, yo creo que parte de nuestra cultura aquí en Guatemala es siempre llevar sencillo, no sé, creo que lo haces sin darte cuenta, pero cuando salís siempre llevas tus fichas aparte por si te piden. En los buses pasa mucho, cuando viajo en buses siempre llevo sencillo. Pero antes no era tanto. Ahora hay mara que se sube y te empieza con eso, lo mismo, acaba de salirme, estoy en rehabilitación, no me dan trabajo y nos va, un clásico de clásicos. Pero hay esos que como no miran que no sueltan la mara, bueno, no quisieron por las buenas, no sé por las manas, 5 varas por cabeza, apúrense, no, si no se va a poner más violenta esta onda. Una vez me tocó, iba para Antigua. Y cabal se subió un chavo a vender sus dulces y casi nadie le compró. Cuando vi se paró su compañero atrás y mató así el techo y le dijo, bueno, pues 5 por persona, no quieren por las buenas, vamos por las malas. Y recuerdo que era mi maña de solo llevar tarjeta y no llevar dinero. Y cabal lo que va para el bus, eso lo di y más abajo cobraron pasaje y le dio mano lo que tenía, ahí se lo llevaron. Y buena onda, un señor ahí se hizo el samaritano y más bien me lo regaló. Yo le dije que me prestara, pero dije que nunca lo iba a volver a ver, así que me regaló y para el pasaje. Ah, qué bueno. Y ahí fue donde aprendí a llevar dinero, aunque sea 20 quetzales de 5 en 5. Yo tengo mis trucos también. Yo tengo mis trucos porque cuando me toca viajar a la capital en bus, pues por cosas del destino, ya te he contado, ahora tengo el carro. Pero siempre de vez en cuando tengo que viajar en bus, o antes cuando viajaba era más común que ya tenía mis técnicas, que siempre llevaba dinero en sencillo, porque a mí me da cosa cuando se suben a vender y a veces no les compras y se ponen violentos. En ocasiones ahí por la Roosevelt una vez me pasó que se subieron como 3 y con la clásica de siempre, que acaban de salir de la cárcel, que ya no quieren volver a hacer lo mismo, pero esa vez sí fue exigida la colaboración. No sé si era, creo que de 5 quetzales también, pero se quedaban ahí en tu lugar y viéndote, pero así de forma intimidante. Eso es lo que a mí me daba miedo antes. Ahora que no estoy muy acostumbrado a viajar así en bus, psicológicamente te afecta, porque es como de un miedo que sentís y sentí la necesidad como de comprarles, porque si no les compro, estos van a saltar y se van a llevar todo por no haberles comprado una galleta. Entonces lo que yo hago cuando viajo en bus es que llevo sencillo. Si no me parece lo que quiero, pues ahí está la ficha y que se vayan tranquilos. Y cuando viajo en carro, lo que hago es de que llevo un teléfono ya hecho pedazos, ya todo viejo, creo que ni batería tiene, pero también se ha visto mucho que se te acercan a la ventana del carro y te piden que les dé las cosas, los famosos motoladrones. Motocacos. Entonces voy preparado para eso también, porque si me pasa eso algún día, no me ha pasado, pero si me pasa, tengo ahí ya en la guantera las cosas listas para entregarles que no sirven, e incluso una billetera sin documentos. En el boxer metió la billetera original. Y bien oculto todo lo real, todo lo que sí. No, pero sí es cierto, eso lo del teléfono también lo hago. ¿Te acordás de aquel frijolito que ando cargando que todavía jala? Sí. Cuando voy en moto y me lo consan, se me quieren robar, que se lleven eso. Pero sí es cierto. De que los abuelos antes decían que se metían el dinero en el zapato y toda la onda. Y tenía un cuate que sí se metía literalmente su teléfono en el boxer. Un día le pedí una llamada y se metió la mano. Ya no le quise, ¿sabes qué? Le mandaba a desinfectar esa bozada, esa cosa. Y sí me dejó, ya no, y se me quita la maña de estar pidiendo llamadas, porque no todo tenía saldo. Húmedo, todo sudado, todo grasoso el teléfono. No, es que hubieras visto. Es que yo le dije, necesito hacer una llamada, pues acabó mi saldo, y me dice, cuate, yo tengo saldo. Y vi que se dio vuelta y se me aflojó el cincho y se metió la mano adentro. Cuando vi sacó su teléfono. ¿No te has dado cuenta cuando hablas mucho tiempo por celular y se queda algo húmedo del sudor? Sí, por eso te digo, pues ya todo mojado el teléfono. Mano. Le dije que ya no, gracias. Pero sí, esas son las circunstancias que de estos vendedores que hacen que muchas personas pues hagan eso. Que sí he visto personas que esconden, riegan su dinero por todos lados. Pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el guión?
que vamos a entrar ya al nombre de las clicas, y ya me quiero identificar con alguna. Este tema es enorme, no es suficiente un solo capítulo. Y yo sé que vos querés escuchar más, todos los que están aquí quieren escuchar más, pero lamentablemente nos vemos en la obligación de dividirlo en 2 partes. No puedes hacer eso. Pero tranquilo, porque estos episodios van a salir casi en simultáneo, o es un día de diferencia, así que no van a tener que esperar mucho para escucharlo. Sí, así ya me emociono, así ya me entra, hasta me aprendí los signos en las manos, mira que la estoy haciendo. Como si fueras Naruto. Sí. Son como 30 y ¿qué? 32, 30. Es todo 30. Un abecedario que tienen de símbolos y aparte sus señas estas que ya de por sí significan una frase. Ahora... Aquí para nombrar a todos, imagínate hacer esto de hacerlo en lenguaje de señas. De verdad que si sacas como Naruto todas las clicas. Y por eso mismo es de que cuando los atrapan les ponen bolsas, un trapo, algo que oculte las manos. Quién sabe, a lo mejor estén dando instrucciones y vos ni en cuenta. Pero es que no entiendo cómo hacen algunos signos. Parece como que si el dedo se les hiciera zigzag. No me salen. Es que sí son bien flexibles. Bueno. No, pero entonces ya antes de dejar este episodio, un comentario así extra respecto a todo esto de los vendedores de buses. ¿Vos qué crees que estos en verdad están, la versión que te cuentan en el bus de que salieron de la cárcel y que ahora andan vendiendo para salir de esto, es real? ¿O se lo inventan muchos? Pues tal vez algunos irreal, o otros han escuchado esa versión y ven que así venden, pues también lo dicen. Yo creo y caigo en la conclusión que estos deben pertenecer a alguna clica. Porque imagínate, es como que yo te diga ahorita, mira, salgamos y vamos a ir a asaltar tal ruta en tal zona. Obviamente ahí, si muchos asaltamos 2 veces y en la tercera ya dejan, incluso los ayudantes o los choferes dan ahí el pitido de que los asaltaron y ya sí, van a ver qué onda. Estos no fuimos nosotros. y van ahí a ver qué onda, quiénes son los que andan por ahí. Yo me imagino que detrás de todo esto, estos vendedores trabajan según por calles, algo así lo veo, porque no creo que ellos tengan libertad de meterse y subirse en cualquier ruta. Sí, si te das cuenta, cada vendedor está en su parada y cuando ya va uno en el bus, el que está ahí en otra parada no sube. No sube. Entonces tiene como su ruta o tiene su tramo en el que puede subir. Y no sé qué tan cierto sea, pero alguna vez en las noticias recuerdo haber escuchado que muchos de estos vendedores a veces son los mismos extorsionistas que andan como controlando a ver si todo está ahí en orden, según lo que ellos hacen, para darle algún mensaje al chofer o algo así, ver que no ha pagado, entonces ahí le van a dar la instrucción. Sí puede ser, va. No sé hasta controlan qué todo. punto es esto cierto, pero yo tenía conocimiento de esto. Bueno, no sé, pero sí, yo creo que sí, esos vendedores pertenecen, y si no pertenecen, pues ni modo, tienen que pagar una cuota, porque ya sabes que esos no puedes andar tranquilo si no tienes algún pacto o una cuota que dar con ellos. Y ya, yo también pienso lo mismo, de que pertenecen a algo o en alguna cierta forma están involucrados, tienen que dar ahí sí que alguna cuota para poder trabajar. Bueno, y todo esto lo vamos a ver ya en el próximo episodio, te lo voy a explicar bien porque no es así de fácil de que ellos salgan de la cárcel y que digan ya no quiero seguir haciendo esto y ya estuvo, los van a dejar así tranquilos. No es así. Para salir de una pandilla o una mara, ahí hay ciertos requisitos, hay solo 2 opciones y que en muchos casos igual no van a ser válidos por los enemigos y todo lo que ellos tienen, por todos sus códigos. Así que no es solo de que ellos digan ya no quiero hacerlo, sino que media vez ya sean parte, están obligados a hacerlo. Pero todo eso lo vamos a ver en la segunda parte de este episodio. Esto fue como que la historia de las maras, podemos decir. Sí, historia, ¿no? La historia de cómo llegaron, pero aún falta saber la estructura y cómo operan, cuáles son sus principales clicas, que creo que es lo que a muchos les interesa porque ahí está el verdadero chisme. Y bueno, esto ha sido la primera parte del episodio 18 de What the Fornication, el podcast. Recuerden que pueden escuchar esta y la segunda parte y cualquier otro episodio en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier aplicación que les guste. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos también como What the Fornication. Eso ha sido todo por hoy.
Yo soy Kemma. Y yo soy Johnny Pérez. Y hasta el próximo episodio.